Primera de Reyes, capítulo 19, del 7 al 14, dice la palabra. Mira, la iglesia está allí. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la conducción del Espíritu Santo. Amén. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. Verso 10 dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, a espadas a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Vamos asimismo a Primera de Reyes, capítulo 13, verso 7. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió:
no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, traerla contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto a su cuerpo. Amén. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 10. Vamos a leer el verso 3. Amén. Juan capítulo 10, verso 3. Y cuando ha sacado fuera a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando has sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amén. Verso 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Vamos a meditar en esta mañana bajo el tema la voz de Dios. Amén. ¿Cómo aprender a ser dirigidos por Dios? Vemos en las tres historias. Terminamos en la última, donde nos habla acerca del redil, el pastor y las ovejas, y cómo las ovejas, gracias, y cómo las ovejas aprenden a reconocer la voz de su pastor. En esta ocasión, desde el discernimiento, porque para conocer la voz de Dios necesitamos discernimiento. Si no hay discernimiento, nosotros no podemos saber cuándo es Dios que verdaderamente nos está hablando. Amén. Podemos tener pastores, y hoy vemos en esta generación del Evangelio de Dios a muchas ovejas que parece ser que escuchan muchas voces de muchos pastores, ¿sí? Y a todos les copian. Le habla un profeta y a ese le creen, le habla al menor y a ese le creen, le habla al pastor y a ese le creen, porque todos vienen diciendo que es la voz de Dios. Amén. ¿Cómo aprendemos nosotros, principiantes, nuevos creyentes, aún
creyentes antiguos en el Evangelio a reconocer la voz de Dios, teniendo presente que Dios es polifacético. Dios, si vemos la historia de Primera de Reyes, capítulo 19, vemos que Elías estaba metido en una cueva. Pero dice que se presentaron diferentes voces, de fuego, de trueno, pero él a ninguna se movió. Solo cuando vino el silbo, así pudo tener un discernimiento, porque Elías ya había sido entrenado su oído para reconocer cuando era la voz de Dios quien estaba hablando en ese momento. En ese tiempo, vemos que en Israel el pueblo se había alejado del pacto de Dios. Vemos que el pueblo había hecho lo que quería hacer y caminaban según su propia opinión. Pero Dios, a pesar de levantar, a pesar de que habían profetas allí, profetas descarriados, no, profetas que le servían a dioses que no eran los dioses, que no era el gran Dios, y que esos profetas habían entorpecido al pueblo, porque lo habían llevado a adorar a dioses distintos al Dios que tú y yo le servimos el día de hoy. Y ellos escucharon esa voz. Como líderes, como servidores de Dios, como ungidos o escogidos de Dios, tenemos que aprender a discernir sobre cuál es la verdadera voz de Dios. Porque vemos también en el capítulo 13 de Primera de Reyes cómo este joven estaba empezando su ministerio, un ministerio profético. Era quizás su primera misión, la cual Dios le había enviado a hacer. Pero vemos que por no aprender a discernir la voz de Dios, su ministerio duró poco. Pudo haber sido un ministerio grandísimo, de muchas historias y muchos impactos, pero el no aprender a identificar cuando Dios estaba hablando, le llevó a que su ministerio fuera cortado. Porque dice que después de que se levantó y ensillaron el asno, le apareció en el camino el león. Es más, el león ni siquiera le comió el cuerpo. ¿Cómo sería? Que ni siquiera fue devorado, porque lo más lógico es que un animal salvaje devore y te triture, no te deje competir. Y dice que el león estaba ahí al lado de él y el cuerpo estaba entero. Pero aquí el caso es la voz de Dios. Este hombre joven en su ministerio, entrenado, preparado, no dice de qué escuela, de qué familia o tribu provenía, no dice cuál era su linaje, solo dice que un día cualquiera el Señor lo envía ante el rey, porque el rey estaba haciendo las cosas que Dios le agradaba. Como líder estaba entorpeciendo e induciendo a que el pueblo hiciera cosas que a Dios le agradaba. Él había recibido una voz, una instrucción de parte de Dios mismo, y lo reiteró muchas veces. Cuando el rey le dice, vamos a tu casa, vamos a mi casa, él le dice, no, yo no puedo ir contigo, porque me dieron la mitad de tu palacio, porque es que a mí Dios me dijo esto. Pero posteriormente viene este hombre que también tiene experiencia, el profeta viejo, quizás de muchos años. Y lo interesante de esta historia es porque si en ese lugar había profeta, Dios tuvo que mandar uno de afuera para que profetizara. Ese viejo estaba en duda, pero Dios tuvo que mandar a alguien de afuera para que profetizara, porque Dios no escogió al viejo para que diera profecía, porque muy probablemente el viejo no estaba haciendo lo que a él le agradaba. Pero ¿con qué quiero unir y condimentar esta palabra? Aquí no se trata de quién te hable, ni cómo te hable. Aquí se trata de que tú y yo aprendamos a reconocer cuándo es verdaderamente Dios el que nos está hablando, para que nosotros no entorpezcamos nuestro camino, ni tampoco lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Porque ese hombre estaba diciendo, no, es que a mí ya Dios me habló y me dijo esto. Es que a mí Dios me dijo esto. Es que Dios me dijo que me hiciera esto. Pero vino alguien, una voz extraña, que le creyó. La palabra dice, ¿por qué lo dejó ahí? No sabemos, pero es claro. Mintiendo. Le dice, a mí, los ángeles, imagínense algo interesante. Al profeta joven había hablado Dios. Al profeta viejo le habían hablado los ángeles de Dios. Pero entonces, el profeta le creyó. Había rechazado la invitación de él. Había rechazado en primera instancia al profeta anciano. Pero cuando le dijo que yo también soy profeta, él le creyó. Fue tan convincente que él no pudo discernir. Porque lo lógico es que él hubiese dicho, bueno, dame un minuto, yo oro. Y le pido a Dios que me revele, porque si él había sido enviado por Dios y está apareciendo alguien que está diciendo que Dios le envió porque Dios no me habló a mí. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en esta casa, que es una casa profética. Porque nosotros podríamos caer en caminar o tomar decisiones y acciones o comportamiento, hablando desde lo conductual, dirigidos por voces extrañas, por voces que no corresponden a la verdadera voz de Dios. Y es que la verdadera voz de Dios usted no la desarrolla en un instante. Eso es un proceso. Porque si vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, pasaron primero 4 tipos de voces, de ruidos. Pero con el último ya había una purificación. Ya él estaba entrenado. Ya él dijo, aquí sí es Dios el que me está hablando. No era el fuego, no fue el viento, no fue la tormenta. Fue la voz pasible, un silbido pasible. Y él dijo, aquí sí viene la voz de Dios. Discernimiento. La mayoría de los hombres de Dios que hoy caminan en lo profético, tienen llamado profético, un ministerio profético, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos muy fácilmente caminar desde las emociones, caminar desde la carne, diciendo que Dios me habló. Pero no se nos olvide que Satanás también se viste de ángel de luz. Que Satanás también es imitador de la voz de Dios. Que nuestra carne también imita la voz de Dios. Que nuestras emociones también imitan la voz de Dios. Discernimiento. Por eso la palabra nos dice, pidan discernimiento de espíritu. Aun cuando alguien está hablando en lenguas, aun cuando alguien está predicando, aun cuando alguien está adorando, es el discernimiento que nos permite a nosotros conocer verdaderamente si Dios está en el asunto. Porque créanme, mi hermano, créanme, mi iglesia, que Dios no va a contradecir su palabra. Dios no va a decirle al profeta joven, no regreses por ahí, y luego le va a decir, no, encontré lo que yo te mandé a decir y hazlo de esta manera. Ese no es Dios. Dios no se contradice. Por eso muchos fariseos y sacerdotes le dijeron a Jesús, es que tú viniste a abolir la ley. Y él le dijo, yo no vine a abolir la ley. Yo vine a reestructurar. Yo vine a organizar lo que me estaba caminando y haciéndose bien. Por acá, Dios le ha permitido a uno en su entrenamiento ver personas que se mueven en su carne y andan diciendo que Dios le habló. Un día vino una profeta, que Dios la bendiga, y me dijo, el Señor me ha dicho que me mostró tu esposo. Y tu esposo es así. Y yo dije, hermana,
porque parte de su discurso era mentira. Y para rematar, yo luego viene y envía a una profeta y me confirma que no era tal como ella me había dicho. Que me ponga a escuchar todo lo que yo vea con la característica que ella me describió. Yo digo, me lo quejo, Señor, es ese. Porque todos hoy en día quieren hablar profecía, aunque Dios no les está hablando a través de mí. Pero por eso necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Porque ese profeta tenía una instrucción clara. No beberás, no comerás, no te devolverás por el mismo camino. Pero vino el colega, yo también soy profeta como usted. Pero si usted es profeta como yo, Dios, ¿por qué no lo usó para que le hablara a su pueblo? Porque Dios tuvo que enviarme de tierra lejana para hablarle, para traer el despertar. Porque además algo que podemos ver allí es a quien verdaderamente, gracias Espíritu Santo, a quien verdaderamente escuchó el anciano. Bien. Dice que sus hijos vinieron y le contaron todo. Bueno, su hijo, gracias por la corrección. Su hijo vino y le contó todo lo que había acontecido, qué había hecho, Cuando viene, ya viene con un argumento, pero no fue porque los ángeles le hablaron, fue porque le dijeron. Fue porque usted publicó en sus redes sociales y el otro vio, y luego vino a decir que el Señor le mostró. Fue porque el otro comentó, un amigo suyo, y el otro estaba ahí con su oreja grande, escuchando, y después viene acá como el último acontecimiento, la última novedad profética, a decirte que Dios le mostró, Dios le habló. Pero también en nuestra relación, porque Dios le había hablado. ¿Cómo él sabía que Dios era quien verdaderamente le había hablado? Que verdaderamente Dios es el que lo había enviado. Miren algo tan interesante en el capítulo 19, porque cuando Dios viene a su encuentro, le dice: ¿tú qué haces aquí? Si no es el lugar donde yo te puse, si no es el lugar donde yo te mandé, si no es lo que yo te tengo haciendo. ¿Tú por qué andas escondido? Mira lo tremendo, pastora, que es que este hombre había hecho algo maravilloso. El fuego había descendido, los altares se habían quemado, los profetas los habían matado. Pero, con Elías. Pero, ¿qué pasó? Vino una mujer profeta, declaró una palabra profética y le dijo: así como murieron mis profetas, mañana tú amanecerás muerto. Y dice que él sintió temor porque él era el único que Dios le hablaba, el único que se creyó, el único. Y fue y se escondió en una cueva. ¿Y qué nos representa eso? Cuando vamos al capítulo dice que Dios lo envía, pero en ese momento no hay una palabra de Dios diciendo: ven fuerte y métete en la cueva. Ve y escóndete. Yo nunca le habló a Elías y le dijo: ve y te metes a una cueva. Porque el problema de nosotros es que venimos y profetizamos y declaramos que sean derribados y enviamos fuego en el espíritu y una bruja viene y nos abre y entonces nos empuñamos. La potestad del territorio viene y levanta una amenaza y nosotros nos encuevamos como Elías. Santo Espíritu de Dios. ¿Quién es el Dios que nosotros le servimos? ¿El que nos manda y cuevamos? ¿O el que nos dice: sal, que yo estoy contigo, voy delante de ti como poderoso gigante? Porque no me puede venir a decir usted, hermano, que la bruja tiene más poder, o el potestado, el principado, el hechicero tiene más poder que yo, que usted está orándole y ayunándole y vigilándole y orándole. Al que usted y yo le servimos. Sí, la
la Biblia le dice, hay un versículo donde el Señor le dice a Elías antes de ese tiempo que vaya donde se esconda en una cueva cuando vino la sequía, que agarre un arroyo, pero con una instrucción del Espíritu Santo. Porque la sequía venía, pero lo estaba preparando. Pero no después de darle el poder y de la autoridad. ¿Él escuchó la voz? No, la Biblia no dice que escuchó la voz. Pero sus emociones le hablaron y él pues se escondió. ¿Cuándo estamos escuchando verdaderamente la voz de Dios? Sería la pregunta. ¿Realmente, Señor, estoy escuchando tu voz? ¿Realmente eres tú el que me estás hablando? ¿Realmente eres tú o son mis emociones o es mi carne? ¿Quién me está hablando? ¿Es el ruido? ¿Es el fuego? ¿Es la tormenta o las aguas? Porque Dios tiene todas esas representaciones. Hay un salmo que dice voz de Dios, algo así, y dice voz de Dios en las tormentas, voz de Dios en los aires, y describe que Dios es polifacético, tiene muchas voces. Pero hay una en especial, que cuando la persona desarrolla su oído, sabe que esa no se puede comparar. Y debe de llevar, no a tener la paz ahí, no. Dice que cuando Elías escuchó verdaderamente la voz de Dios, y que esa era la verdadera voz de Dios, dice que se arrodilló, dice que se humilló. Porque nadie que escuche la voz de Dios puede ser digno de estar delante de su presencia sin sentir temor a él. Por más que usted la haya desarrollado, por más que su oído se haya sido ejercitado, hay veces que el Espíritu Santo nos habla, Jesús nos habla, y eso también tenemos que aprender a diferenciar. ¿Cuándo nos está hablando Jesús? ¿Cuándo nos está hablando el Espíritu Santo? ¿Y cuándo es la voz de Dios, que es una voz de autoridad, que te pone a temblar y que te habla y te da la orden, te dice, no haz esto o haz esto? Porque cada uno de estas tres divinidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene su tono de voz. A pesar de que son polifacéticos. Porque cuando Dios es celoso no habla igual así. Habla con autoridad, pero el verbo suena con él. El Espíritu Santo es más intermediario. Su voz es un poco más amigable, más delicada, más sensible. ¿Y qué decimos de Jesús cuando nos habla? Entonces, iglesia, tenemos que aprender a orarle al Señor y decirle, Padre, enséñame. Yo me acuerdo que cuando estábamos bajo la otra cobertura, aquí estuvo una vez el profeta y el apóstol del pastor Ricardo, y aquí, ahí están los videos, y él me dijo, aprenderás a escuchar mi voz. Aprenderás a escuchar mi voz. ¿Y sabe por qué vino eso? Porque hay tres tipos, como nosotros, o formas como nosotros podríamos discernir cuando Dios nos está hablando verdaderamente. Una de ellas es a través de los hombres de Dios, como estábamos viendo en las historias. La historia del profeta joven y el profeta viejo, o del pastor y las ovejas. Porque tiene que haber un desarrollo del oído para que esas ovejas escuchen la voz del pastor asignado correcto, la voz correcta. Porque si no, lo llama el de la cuadrangular, ya llega. Lo llama el de la adventista, ya llegan a todos porque todas las voces reconocen. Pero cuando usted tiene la voz de su pastor, gracias Espíritu Santo, preguntémosle a Samuel. Dice que 3 veces llamó el Señor a Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel siempre iba ante su pastor, su sacerdote, Elí. Heme aquí. Y él decía, no, yo no te llamaba.
Porque la voz del sacerdote se había desarrollado en el oído del discípulo. Samuel, vuelve y juega. Y él le dice, no, yo no te he llamado. Yo no te estoy llamando, ven, acuéstate. Pero vino una tercera, pero ya había una instrucción. Mira, si te vuelve a pasar, responde así. Y desde ahí usted puede leer Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y usted no ve en la historia que aunque los libros tienen el nombre de Samuel, se habla poco de Samuel. No ve la historia que Dios le haga, que Samuel se haya vuelto a equivocar cuando escuchaba la voz de Dios o cuando Dios le hablaba de él. Aprendió a ser tan efectivo, aprendió a discernir también que no volvió a contar la historia, que él volvió a equivocarse cuando Dios le hablaba o cuando Dios le hablaba. Pablo escuchó la voz de Jesús. ¿Y qué le dice Pablo en ese entonces? Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque él le pregunta, ¿qué quieres, Señor? Y él le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Y dice que todos los que estaban alrededor de él escuchaban la voz, no lo vieron. Solo Pablo pudo ver con quién estaba conversando. Entonces, una de las maneras para aprender, o como aprendemos a discernir, es a través, o a escuchar la voz de Dios, es a través de los enviados, ungidos, siervos, escogidos de Dios. Pero si no hay discernimiento, no pasa como el profeta Job. El ministerio inicia muy bien, pero a mitad del camino se entorpeció el ministerio, se perdió el ministerio. Hasta ahí llegó. Espiritualmente se pierde. El Espíritu Santo te hablará a través de hombres y de mujeres de Dios. Cuando escuchamos, por ejemplo, un predicador que está dirigido por Dios, podemos escuchar a través de ese hombre, de esa mujer, a Dios ministrándonos, a Dios tocándonos, porque Dios le está usando como instrumento para dirigirle a su pueblo. Entonces, que Dios va a tomar la voz y le dirá, no, a través de la persona misma, Dios empieza a emitir palabras que necesita el pueblo. Pero su boca debe de estar dirigida por el Espíritu Santo. Y muchas veces esas palabras son para dirigir, corregir el enfoque de la persona que está recibiendo el mensaje. Para enfocarlo hacia lo correcto, para enderezar lo que está torcido, o para resucitar lo que estaba mal, o para que reverdezca lo que estaba vacío, o para que se active lo que no estaba ejercitándose. Porque como escogidos de Dios necesitamos ser activados, y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, vamos a ser activados por el pastor o la pastora que Dios nos ponga en el medio, donde nos asigne. A través de esa persona o de esas personas, nuestros dones serán activados y nuestro ministerio también se activará. Por eso es que Él nos asigna lugares. Si Dios te da un don profético, muy pocas veces te va a llevar a asignarte a un lugar donde la profecía no se mueve. Porque obviamente hay una parte segura para ti en lo espiritual. Pero en otras ocasiones te va a permitir para que veas lo que necesitas aprender. Allí no se fluye, no se mueve, no está. Entonces luego te posiciona en el lugar donde sí debes de estar. Pero ya vienes con el conocimiento de lo que Dios te reveló y te dice, cuán diferente. Es allí y acá, porque acá sí pasa lo que necesita pasar conmigo. Porque no se trata de la congregación en sí, sino para lo
que envía en ese lugar. Aquí a más de una persona que Dios ha traído, le ha dicho a través de profecía, te he traído al lado de la pastora, te he puesto al lado de la pastora porque es aquí donde tú vas a crecer, es con ella que tú vas a crecer, pero la gente rebelde, porque no estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando la voz de la emoción. No me siento bien, ese lugar no me agrada, ahí no pasa nada. ¿Quién habla? ¿El Espíritu? No. Como pastor se le desea lo mejor, que Dios le protege, pero la Biblia no se contradice cuando dice en Josué capítulo 1, en el lugar donde yo te plante, no donde te plante tu carne, no donde te plante tu emoción, en la que Dios te planteó. Entonces, ¿escuchamos emociones? Sí, hay muchos que se han ido por emociones, porque aquí no. Pero así mismo Dios también ha dicho, lo voy a traer porque necesitan ser formados, porque lo que necesitan ellos para despegar, crecer, expandirse, no es en otro lugar, es en el pastor o con las pastoras o con los pastores que Dios les asignó, porque son ellos los que portan lo que tú necesitas, la llave que necesita la activación para tu ministerio. Otros podrán orar por ti, otros te podrán formar, pero si no estás en el lugar donde Dios te puso, moriste. Ay, se mueve señales, eso es tu don, pero la activación de tu ministerio la tiene el pastor al que le fuiste asignado. ¿Por qué? Porque ese pastor es el que tendrá que dar cuenta de ti. Porque en el libro de administración del reino de Dios dice pastoralidad y yo te entregué esta oveja, esta oveja, esta oveja, esta oveja, esta oveja. ¿Qué pasó con él? Que hay ovejas ubicadas en lugares que no les corresponden, no es por cosa de Dios, porque Dios también te va a hablar y te va a decir a ti, es tiempo de mover, porque nosotros estamos llamados y escogidos para ser discípulos y discipular. De eso se trata el Evangelio de Cristo. El crecimiento no se trata solamente que usted llene su iglesia, sino cuántos de esos están discipulados y están multiplicando el discipulado aprendido. Jesús formó, escogió 12, pero luego esos 12 los envió, y esos 12 multiplicaron, y esos replicaron, y esos siguieron multiplicando, y así fue que se expandió. Entonces Dios no se equivoca cuando Dios te trae a un lugar y tú por tu decisión, por no escuchar la voz de Dios, por escuchar tu emoción o por sentirte mejor, te vas de donde Dios te plantó y te vas a hacer lo que se te da la gana. Lo tremendo es que van de congregación en congregación y ninguna les cuadra, porque es que ninguna. El ADN es un del lugar donde Dios le dijo que es. No es del otro. Usted puede cambiar de apellido, como hacen hoy en registraduría. Es que no quiero el apellido de mi papá y se lo quita. Arriba derecha y la sangre y su ADN tiene, eso no se puede cambiar. Si es roja, es roja, no va a ser verde ni azul. Entonces hoy tenemos hombres y mujeres que no se han dejado formar, que no han aprendido a desarrollar su oído y no han aprendido a discernir cuando Dios le está hablando y cuando Dios le está dirigiendo. Entonces me voy. Pastora, muchas gracias. Yo ya no voy a volver a su iglesia, esos son los mensajes de hoy en día. Si te llaman, si son dignos y te lo dicen porque otros se van y ni siquiera avisan. Un mensaje de texto, no eso, porque a veces no, la vergüenza no le da ni para dar la cara. Y se van por emoción, escucharon sus emociones. Que no me siento bien, a mí me agrada, ella no hace lo que me gusta, o tal cosa, o no se deja dirigir, es que ella es muy cerca. De nada le tocó a esa pastora o le tocó a ese pastor. Sujétese, ¿qué le dijo el Dios a Adán? Haga el favor de vaya a su misa, donde su dueña sabe, obedézcale, porque lo suyo ya está destinado, pero haga caso. ¿Y por qué se había ido a Adán? Es que ella me obstina, es que ella no me valora, es que ella es tal cosa, es que Sarai me la monta. Vale. ¿Dónde
aparece en la Biblia que Dios le habló y le dijo, ay, pobrecita, tú tienes razón. No, vamos a evitarte el sufrimiento. No sigue caminando por ahí y vete para otra casa. No, vaya para el redil donde no la puso. Usted le pertenece a la casa de Abraham y de Sara. Así que regrese, haga caso, obedezca. Pero hoy tenemos, si mira, la Biblia dice que Agar obedeció. No dice la Biblia que ella dijo, ay no, yo no voy a ir para allá. No, dice que corriendo cogió su chilo y regresó. Porque escuchó la voz. Es tanto que le puso a ese lugar el nombre aquí donde el Dios que me oye. El Dios que me oye. Porque ella no lo conocía. Ella quizás le decía, mira, escuchaba los cuentos de Sara y de Abraham. Pero por fin experimentó. Lloró, clamó y no le habló. Se le presentó a ella misma. Yo hay muchos que no lloran ni lloran, pero quieren que se le presente. Escuchó la voz. Ahí donde acá no hubiese escuchado la voz de Dios. Hoy no estaríamos hablando de Ismael, no estaríamos hablando de José cuando fue comprado por los ismaelitas. No contaríamos esas historias. Hoy porque decimos que Jesús, siervo de David, perdón la expresión, algo así. No es que Jesús debería haber salido del linaje de David. Pero como los que tenían que hacer la tarea no lo hicieron, la obra de Dios no se detiene. Y hubo una que escuchó la voz de Dios, que dijo, mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Porque es que Dios no busca, no, Él busca que esté dispuesto. Él está paseándose, sus ojos están viendo, pero a vos te pudo haber matado, pero si tú no quieres hacer caso, Él no se va a detener a hacer caso, como la mamá que nos ponemos a poner a llorar en hijo, pero no, Dios no se pone en esa tarea. Dios te suelta y corre a otro que está clamando de día y de noche diciendo, Señor, úsame lo que tú quieres hacer conmigo, mi corazón es tuyo, te lo entrego, mi vida a tu disposición. Él dice, bueno, vamos contigo. Y al otro lo deja que se dé su totazo, algún día regresa como dijo Pródigo. Yo me imagino al padre diciéndole al hijo, no te vayas, quédate. Y el hijo no escuchando la voz de su padre. ¿Para qué te vas a ir por allá? Gracias al Espíritu Santo. El pueblo diciendo, queremos un rey. Y Dios diciéndole, mira, si van a tener un rey, van a estar sometidos. Les va a poner impuestos. Los va a poner a trabajar duro. Y el pueblo, no me importa, queremos un rey, queremos parecernos al otro. Y no escucharon la voz de Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios dejó de darle el contento, ¿no? Yo le digo más rápido a Samuel, haz lo que yo diga, ponles el rey. Después estaban quejándose, porque esa era la que nos cae. Después empezamos con la quejadera, por no escuchar la voz de Dios. Aquí hubo una hermana, que ella en su corazón y en su deseo ya estaba lista. Ella ya se quería ir. Ya se quería ir. Una mañana estábamos aquí en un servicio militar, estaba parada aquí en una puerta y según ella escuchó una voz de una profeta allá en su espíritu que le dijo, es tiempo de moverte. Y se fue. Después que se fue, se dio cuenta que la voz que había escuchado no había sido la voz de Dios, que había sido la voz del mismo Satanás, que le había hablado a través de una voz de una profeta en el espíritu. Se movió y todas las consecuencias que hasta hoy está viviendo y padeciendo por no tener discernimiento. Y Dios me fue a la cabina de la pasada, no me voy a tratar porque Dios dice, allá estuvo, por allá en la iglesia, por allá en donde ahora estamos en el municipio. Pero por haber escuchado una voz que no discernió en su mente. Pero antes, su corazón ya estaba decidido a no estar aquí. Aquí había otro hermano que había voz que decía, cuando yo me vaya, me voy a ir silencioso. Y no
dice que Dios le habló y se fue. Qué emoción, porque Dios me habló. Es tanto que hoy, el mismo Dios que él dice que fue el que le puso en el sentido que se fuera, le dijo, ve y le das el diezmo a la pastora. ¿Por qué si Dios le habló, lo manda a traer el diezmo a casa? Si la misma palabra dice que tú debes dar el diezmo donde te alimentan espiritualmente. Hermano, Dios no se contradice. Y Dios no contradice su palabra. Así que no busquemos pretextos ni contextos en la Biblia para justificar lo que nosotros queremos hacer. Discernimiento. Se fue y el Señor me envía a traer el diezmo a esa casa. Debería estar dando el diezmo donde se congrega. Porque se supone que acá es donde lo están alimentando. Bueno, eso para los que dan el diezmo, porque hay otros que no diezman. Pero quieren la bendición del Señor. Quiere que Dios lo prospere, que mejor dicho. Pero no diezman. Su corazón está lleno de soberbia. Que si lo doy, el pastor se lo gasta. Usted no tiene que ver si el pastor se lo gasta. El pastor tendrá que darle cuenta a Dios por eso. Usted haga lo suyo. Es tan lindo Dios de su palabra. Nos dice que el pueblo estaba tan contaminado. Los hijos de 10 y deshacían con todas las ofrendas. Pero la Biblia nos enseña que Hannah, a pesar de que veía eso, nunca dejó de hacer el sacrificio que tenía que hacer. Todos los años subía con su esposa y con sus hijos a hacer lo que tenía que hacer. Y estaba contaminado. En el altar no había lo correcto. Pero la Biblia nos enseña la fidelidad. Porque los ojos de Hannah no estaban puestos en el pastor ni lo que hacía Elí ni los hijos de Elí. Estaban puestos en la obediencia y el principio de lo que Dios les había mandado hacer a su pueblo. Da sacrificio anual, entrega tu diezmo. Era lo que hacía. ¿Y qué le dio? Un Samuel. ¿Y quién fue Samuel? No fue cualquier predicador ni cualquier sacerdote. Pero queremos tantas bendiciones de parte de Dios, se debe darnos miseria. Lo condicionamos. Si Dios todo lo sabe, aún tus pecados que no recibes, también Dios lo sabe. ¿Y por qué de eso si no hablamos? ¿Y por qué de eso si no señalamos? Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. También Dios te va a hablar por... Ya hablamos del profeta o los siervos, hablamos de la conciencia a través de los pensamientos que llegan a nuestra existencia y nos hacen hacer cosas que después decimos, esto no era de Dios. Pero también Dios nos habla a través de la palabra. Si usted quiere ser muy efectivo cuando usted tenga dudas, si algo que Dios le mostró, si algo que Dios le dijo, quiere tener la certeza, váyase a la Biblia. Porque no hay mayor profecía que la palabra de Dios escrita. A través de la palabra Dios nos revela. A través de la palabra, a nivel de la conciencia, Dios también te va a hablar a través de sus bendiciones. Y a mí me pasó una vez. Yo tuve un sueño. Y yo vi que alguien llegaba a una casa y alguien encontraba un dinero. Y tal cual lo soñé, llegué a esa casa. Y en esa casa me hicieron una propuesta de invertir en un negocio. Y yo estaba confiada, dije, voy a ir y déjame, yo me meto unos días a hablar con Dios. Le pedí 3 días a la persona. Mira, hágale, no se animó, y yo, bueno, 3 días. Y le puse por señal que no padre, yo no tengo plata, pero si esto es de ti, que la persona ponga el dinero. Y tal cual, a los 2 días la persona me llamó, mira, Cari, no has conseguido, yo no he conseguido, yo lo voy a poner por ti. Y lo puse. Yo dije, guau, esto es de Dios. Pregúntame. Lo que aparentemente parecía ser de Dios no terminó siendo de Dios. Hubo pérdidas.
Yo después voy a invertir un poquito más. Y después, entregando toda mi inversión, la farándula dañándose. Y yo hasta el día de hoy tengo esa deuda. Pero Dios me dio sueño y yo le reclamaba al Señor en mi cielo y le decía, pero Señor, si yo te obedecí porque tú me revelaste. Y las cosas se dieron como lo tuve en el sueño. Por eso hay que pedir discernimiento con los sueños. Porque los sueños en nuestro propio entendimiento podemos creer que la emoción y la conciencia hablan a favor de su necesidad. Pero no es Dios. Dios de pronto diciendo que ten cuidado porque va a venir esto, pero no es eso, es lo contrario. Pero nosotros lo tomamos tal cual como lo vemos. Entonces yo lo vi tal cual, el Señor quiere que viviera. Pero resulta que lo que Dios me estaba haciendo era una advertencia, no vayas a invertir. Y yo después delante de la presencia del Señor diciendo, Señor, pero si tú me mostraste, yo no hice nada malo. Pero es la voz de Dios para mí. Pero hasta hoy tengo la deuda. Y yo valoro le digo, Señor, permítame cancelar esta deuda. Yo sé que no es tu culpa, yo sé que no tiene que ver contigo. Fue mi decisión. Porque realmente fue mi decisión. ¿Por qué? Porque en medio de mi novatada y mi parada, como decimos cuando llegamos a la universidad, esa primera parada, los primeros, en medio de eso, uno siempre pasa sus chascos, sus desaciertos. Pero todo eso Dios te lo permite para que tú aprendas, desarrolles el oído espiritual, desarrolles tus sentidos, para que no venga Satanás, vestido de oveja, vestido de hombre de luz, y te confunda. Pasa lo mismo con la selección de parejas, el matrimonio. Viene una hermana y dice, hermana, yo soñé contigo y estaba fulanito. El otro viene y dice, hermana, yo soñé contigo y te vi con esto. Y tú emocionadamente, tú los tomas. Pero después no es eso. Después con eso, yo me acuerdo de la pastora que da testimonio y dice que cuando ella se va a casar con su difunto esposo, pastora me permite contar ese testimonio, que cuando ella se va a casar con su difunto esposo, fueron como 5 personas que le dijeron sí y una sola que le dijo no. Pero ella le hizo caso a los sí, a la mayoría. Y después, la historia que ya todos conocemos. Y todas eran profetas, todas vieron, revelaron. Pero la de Dios, porque nosotros no nos dejamos en ocasiones guiar. Todo tiene que ejercitarse, todo tiene que caminar de una forma estructurada en Dios. Y aquel que empezó la buena obra no descansará hasta terminar. Pero hoy nos movemos por emociones, por sentimientos, por conciencia, pero no por espíritu. Creemos que porque ayunamos, creemos que porque vigilamos o oramos, ya somos merecedores de tanta gracia. Y Dios nos entrena con cada experiencia que nos permita. Porque el Espíritu da testimonio de nosotros. Y necesitamos pedir discernimiento. Discernimiento para nosotros poder ser efectivos. En uno de los hechos encontramos la historia de Esteban. Y Dios usó a Esteban como instrumento para hablarle a ese pueblo y tocar la conciencia y confrontar la conciencia de ese pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? En vez de reconocer de pronto sus faltas, empezaron a enfurecerse contra Esteban. Y dice que lo apedrearon, lo sacaron a la calle y empezaron a tirar piedras, aunque ellos sabían que lo que Esteban les había dicho era cierto. Porque también hay en el nivel de
un nivel de negación. De negación. No, eso no es Dios que nos está hablando. No, ese no es Dios que está hablando. Pero que cuando no es Dios, a veces le decimos así, es Dios. Sí me habló Dios. Entonces, necesitamos, iglesia, aprender a dirigirnos, a dejarnos dirigir de Dios, porque Él anhela enseñarnos. Isaías 48:17 dice que Dios anhela enseñarnos. Dios quiere enseñarnos. Entonces, ante sus enseñanzas, clamémosle siempre, digámosle, Señor, enséñame. Enséñame a discernir, enséñame a escuchar tu voz, enséñame a ser efectiva o efectivo, para no hacer lo que no consciente o inconscientemente, ¿verdad? Pero siempre eso, porque créanme, Dios no se contradice. Dios nunca se va a contradecir. Cuando Él te ha dicho algo, cuando nosotros estamos construyendo la casa, yo le decía a mi mamá, no, ¿qué tal cosa? Y yo le decía, no. Por ejemplo, cuando fue la escucha de la baldosa, yo le decía, no, mamá, el Señor ha hablado y le ha dicho que son baldosas grandes, así que son baldosas grandes, no pequeñas, no, baldosas grandes, y baldosas grandes compramos. Cuando los 15 de mi hija Diana, el vestido era azul y con unos destellos y nosotros buscamos el vestido que se asimilara, se acercara más o menos a la visión que habíamos recibido. Porque eso fue lo que no iba a ser verde, no iba a ser fucsia, no, era el color azul, porque así Dios lo había mostrado. Y a veces yo, cosas porque Dios dice que habla y vienen muchas personas y dicen, mi Dios, el Señor habló que vamos a hacer esto y que hace, y después salimos haciendo otra cosa y digo, pero no se supone que Dios dijo que tenía que ser así, porque si Dios dijo que era amarillo, lo hacemos rojo. O porque si Dios dijo que era verde, lo hacemos azul. O si Dios dijo que era arroz, hacemos sancocho. Si Dios dijo. Cuando me tocó salir del apartamento, la hermana, Dios me habla a través de esa hermana, y ella me dice, no. Y cuando estamos en un servicio, viene, y ella me dice, hermana, dice, ¿por qué no hay un arriendo más económico y se va a la reprender? Le dije, hermana, pero no se supone que Dios me habla a través de usted. Y me dijo esto, ¿cómo usted me está diciendo esto? Entonces, aprender a escuchar la voz de Dios, que no se olvide, porque el enemigo está como león rugiente mirando a quien devorar. Él está al acecho, él quiere matar, destruir, arruinar. No le demos ese deleite, esa victoria al enemigo, porque Dios nos da la revelación. Pero todo es un entrenamiento. Eso, entre más maduro sea usted, más va a desarrollar con efectividad el poder discernir cuándo es Dios que te está hablando, cuándo no. Esto ahorita yo les pongo poquitas cosas preparadas, pero hoy estar donde estoy obedece a todas esas cosas que Dios me permitió, porque en ese tiempo yo no tenía una pastora sin nada. Fue el del aprendizaje del Espíritu Santo. Y hoy les hablo con esa autoridad, porque yo ya lo viví, lo experimenté, pero hoy tenemos un pastor, hoy tenemos una pastora sin nada, y es aquí donde nosotros tenemos que buscar esa dirección. Para saber, para poder desarrollar y crecer. Estamos viviendo esto, estamos pasando esto, estoy experimentando esto. Dios le va a dar la sabiduría a la pastora o al pastor que le ha asignado para guiarlo. Porque recordemos que Apocalipsis dice que él es el ángel de la iglesia. Y ese pastor y esa pastora también ha pasado procesos para tener hoy desarrollado sus sentidos a la manera como los ha desarrollado. Porque hay unos que todavía no, pero hay otros que sí. Y usted y yo somos afortunados y afortunadas. Yo le digo, iglesia, valora.
Porque nosotros, en esta casa de restauración de hogares y familias, yo no hablo de las otras iglesias porque no conozco, solo veo lo que el Señor me permite percibir en ocasiones, por su misericordia. Pero nosotros, aunque seamos 2 o 3, tenemos un hombre o una mujer de Dios en la casa. Y hay mucho que aprender de ahí. Entonces debemos de estar buscando en otro lugar lo que usted tiene en su casa. Porque eso soporte no remontona ahí. Mucha gente que tiene en su casa, pero está buscando en casa ajena lo que tiene en su casa. Nosotros tenemos, pero eso no va para siempre, porque 2026 es diferente. Así que lo que usted no aprendió y no aprovechó ahorita, le va a costar en el 2026. Porque esta casa va de crecimiento en crecimiento y de pasión en pasión. Así sea con 3, pero con 3 crece. Usted echa los granitos de cripetas, esas cripetas hacen como si fueran 20 cripetas en una. Se crece. A veces no se trata de la cantidad, se trata de la calidad. Usted puede ser un granito de crispeta, de maíz de crispeta, pero cuando en el Espíritu Dios lo toque y use para sanar, para libertar o para profetizar, usted se abre como la crispeta y usted ocupa el lugar de 20. No necesitamos 20, necesitamos los que necesitan estar. Los que necesitan recibir, eran 5,000 y solo 120 recibieron. Y solo 120 se encargaron de hacer el resto de la tarea. Entonces, valoremos lo que tenemos. Saquen el mayor de los provechos. Ahorita que no tenemos aquí, porque cuando le coja la viajadera, la gente se active. Usted es España por acá o Madrid, usted por acá, el horario no le cruza, no le da. Y no le va a hacer fácil. Y ahí sí nos va a tocar de tocarse y tocarse. Él lo saca de ahí. Porque al menos ahorita ya nos soba, nos hace lo pasar una cosa a la otra. Pero cuando no esté, aprendes a sobar usted mismo. Aprendes a cambiar los pañales usted mismo. Porque el error de muchos aquí es que piensan que te va a estar aquí a la vida. Cuando el Señor me ha llamado para apostólica, apostolado, para estar de iglesia en iglesia edificando, abriendo la obra donde va a estar la hermana Tatiana, donde va a estar la hermana Llave. Y acá no se ha dicho, amén. Así que démosle gracias al Señor por esta palabra y que nos ayude el Señor a través del discernimiento a aprender a entender y a comprender su verdadera voz, Señor. Padre, tú que eres grande y poderoso, Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, la cual es bendecimos. Gracias por recordarnos, Señor, Padre amado, que el enemigo también, Padre Santo, se viste de ángel de luz. También, Señor, Padre Santo, puede hacernos, Señor, equivocar. Padre Celestial, lo hizo con Eva, Señor, Padre amado. Lo hizo con Adán, Espíritu Santo de Dios. Y lo ha hecho de tiempo en tiempo, Padre amado. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos tu intervención. Espíritu Santo, que seas tú guiándonos a toda verdad, que seas tú iluminando, Señor, nuestros caminos, llevándonos, Señor, a la excelencia en Cristo Jesús, a la perfección, Señor, conforme al diseño que tú nos has entregado, Señor, lo cual se trabaja, Padre, se cultiva día a día, Señor, en cada oportunidad que tú nos entregas. Amado mío, Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, Padre amado, por cada dirección que tú nos entregas. Espíritu Santo de Dios, Señor, pedimos, Padre Celestial, que tú nos entrenes en este tiempo, Señor, Padre amado, para poder discernir tu palabra, tu voz, Señor amado, para saber cuándo es verdaderamente tú el que nos estás hablando, el Espíritu Santo Jesús, y cuándo son las voces de nuestras emociones o cuándo son las voces de nuestra carne las que empiezan a hablar, Espíritu Santo de Dios, para desviarnos del propósito, Señor. Padre, queremos agradarte en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, Padre amado, a través, Señor, Padre, de tu palabra, a través de tus informaciones y entrenamientos, Señor,
Señor, a dar esa milla extra, Señor, cada día más, a resistir, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús, los ataques, las tentaciones del enemigo, Padre celestial, porque tú ya venciste al mundo, Padre, gracias. Gracias te damos por la vida del hermano Osvaldo, gracias por la vida del hermano Sergio, por la vida del hermano Aguenido, de Jonathan, de la Carolina, Espíritu Santo, y de cada uno de nuestros hermanos, de la hermana Nancy, sus familiares, Espíritu Santo, y todos los que nos vienen esta mañana. Padre, gracias te damos por nuestros vecinos, gracias, Señor, por este pueblo, Señor, Jarepa, el cual hoy te encomendamos, Señor, Padre amado, 8 de noviembre del 2025, Señor, porque cosas grandes, Padre amado, seguimos avanzando hacia lo nuevo, seguimos avanzando, Señor, Padre Santo, hacia la conquista de lo que tú has prometido para nosotros. Gracias te damos, Señor. Padre, vamos a salir de este lugar, mano de tu presencia. Espíritu Santo, Señor, mira esta nueva semana, Padre amado, dirígenos, condúcenos conforme a tu voluntad, a lo que tú ya has escrito para cada uno de nosotros, y ayúdanos, Señor, Padre Santo, a caminar, Señor, en tu presencia en todo momento. Cúbrenos de día, cúbrenos de noche, Señor, Padre Santo, ante los ataques, Señor, del enemigo, ante los dardos encendidos, los cuales son destruidos desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, de nuevo, un aplauso a nuestro Padre Celestial. Amén y amén.